Los policías que entraron en la casa se encontraron con una escena espeluznante, algo que nunca antes habían visto. El lugar estaba impregnado de un olor nauseabundo. El cuerpo de una joven se había literalmente hundido en el sofá y se había descompuesto hasta los huesos, todo mientras aún estaba viva. Lacey Ellen Fletcher nació en 1985 en la pequeña localidad de Slaughter, en el estado de Luisiana. Slaughter está cerca de Baton Rouge y tiene una población de solo 1000 personas, donde todos se conocen. En estos pueblos generalmente no pasa nada, pero este caso hizo que el lugar se volviera tristemente famoso. Lacey era la única hija de Seila y Cla Fletcher. En su infancia, le diagnosticaron autismo, lo que le hizo ver el mundo de una manera diferente a los demás niños. Tenía dificultades para concentrarse y para socializar con otros niños, y con la edad, estos problemas empeoraron. A Lacey le costaba estudiar en una escuela regular y tenía pocos amigos. A pesar de eso, siempre fue una niña dulce, alegre y sonriente. Le encantaba el deporte y se ejercitaba cerca de su casa. Sus padres eran personas muy respetadas en el pueblo. Su madre, Seila, había trabajado como asistente del fiscal y más tarde como asistente del alcalde. Su padre, Cla, trabajaba en una organización benéfica sin ánimo de lucro, ayudando a la gente. Ambos eran miembros religiosos de la comunidad, y nadie esperaba que una tragedia de este tipo ocurriera en su familia. A las 2:30 de la madrugada del 3 de enero de 2022, Seila llamó a emergencias, al 911, y reportó que su hija no respiraba. Los policías y paramédicos que respondieron a la llamada encontraron una escena impactante dentro de la casa. El cuerpo sin vida de Lacey fue hallado en un sofá de cuero. Estaba casi desnuda, con su cuerpo hundido hasta los hombros en el sofá, rodeada de sus propios desechos, gusanos y larvas. Su piel presentaba numerosas llagas y manchas rojas, y su carne se había descompuesto hasta los huesos. Lacey yacía de lado, con el brazo derecho cerca de su cuello y sus ojos y boca abiertos de par en par. Sus piernas estaban cruzadas bajo ella, y un hedor insoportable impregnaba el ambiente. Según el forense del condado, este fue el caso más espeluznante de su carrera, y después de ver la escena, estuvo sin poder comer ni dormir por mucho tiempo. El padre de Lacey se mostró completamente insensible y no mostró ninguna emoción, mientras que su madre intentó aparentar arrepentimiento por lo ocurrido, incluso llorando. El sofá estaba colocado contra una pared, con una cómoda gris a la derecha y una pila de ropa ordenada sobre ella. Frente al sofá había una pequeña mesa negra desordenada, cubierta de botellas de loción, talco, toallitas húmedas, spray nasal y otros objetos. Cerca del sofá había una caja con 9 discos, probablemente con películas que le ponían a Lacey para que las viera. Además, había excrementos de roedores cerca del sofá. La primera pregunta que surgió fue, ¿por qué los padres permitieron que esto sucediera? ¿Cómo es posible que personas tan respetables y decentes no cuidaran de su propia hija? ¿Cómo podían vivir en una casa en tales condiciones de suciedad y falta de higiene? Era incomprensible. Lacey estaba tan desnutrida que pesaba solo 30 kilogramos a sus 36 años. La autopsia reveló que llevaba aproximadamente 12 años sin levantarse del sofá, viviendo en esas condiciones horribles. La piel en su espalda y glúteos estaba completamente negra. Lacey había dado positivo en la prueba de COVID, pero esa no fue la causa de su muerte. El patólogo determinó que la causa de la muerte fue una negligencia médica grave, que resultó en desnutrición, inmovilidad, la formación de úlceras graves y osteomielitis. Se había desarrollado un proceso infeccioso purulento en sus huesos que llevó a la sepsis. La muerte de Lacey fue catalogada como un homicidio, y se estimó que había muerto entre 24 y 48 horas antes de la llamada al 911. Según sus padres, unos días antes de su muerte, se habían ido de viaje por el fin de semana y, al regresar, encontraron el cuerpo de su hija. Declararon que el autismo de Lacey se había agravado, desarrollando el síndrome de Asperger después del 9º grado, y por eso se vieron obligados a aislarla. A partir de entonces, Lacey pasó a recibir educación en casa. Había desaparecido de la vista pública, y los vecinos no la habían visto en 15 años. Algunos vecinos que se habían mudado recientemente ni siquiera sabían que tenían una hija. Los padres les decían a quienes preguntaban por Lacey que su hija estaba enferma y no podía salir de casa. Afirmaban que sufría del síndrome de cautiverio, un raro trastorno neurológico que causa parálisis de todos los músculos, excepto los que controlan el movimiento ocular.
Los pacientes con esta condición están completamente postrados en la cama y necesitan cuidados constantes, siendo totalmente dependientes de sus cuidadores. Pueden sentir, comprender y comunicarse mediante los ojos. Sin embargo, este diagnóstico no figuraba en los registros médicos de Lacey y no se sabía quién lo había emitido. La última vez que Lacey fue al médico tenía 16 años, cuando todavía estaba en la escuela. Solo se quejaba de ansiedad, y su diagnóstico era simplemente autismo. Cómo llegó a quedar paralizada es un misterio. La familia llevaba una vida aislada, sin socializar mucho, y nadie visitaba su casa en todos estos años. Por eso, nadie sabía lo que estaba sucediendo con Lacey. Tras la muerte de su hija, la madre escribió en su página de redes sociales: "Mamá y papá te aman mucho". Los padres de Lacey, Seila Fletcher, de 64 años, y Cla Fletcher, de 65 años, fueron arrestados el 2 de mayo de 2022, acusados de homicidio en segundo grado. Seila y Cla no admitieron su culpabilidad, alegando que su hija ya era adulta y tomaba sus propias decisiones. Dijeron que no podían influir ni intervenir en la situación y que simplemente a Lacey le gustaba ser una reclusa, no salir de casa y vivir en el sofá sin moverse de él. Según ellos, ella no quería ir al baño y hacía sus necesidades en una toalla cerca del sofá, la cual luego ellos limpiaban. Afirmaron que Lacey nunca se quejó de sentirse mal, por lo que no consultaron a ningún médico. La madre supuestamente ayudaba a tratar las llagas en la piel de Lacey. Todo esto sonaba inverosímil. Lacey estaba gravemente desnutrida, la dejaron morir de hambre y desarrolló sepsis. Antes habían dicho que su hija estaba paralizada y luego declararon que ella misma había elegido vivir en el sofá. Todo esto sucedió durante 12 años frente a sus ojos, y no hicieron nada. Ahora, aseguraban que ella no estaba enferma y no necesitaba cuidados. Otra sospecha era que Lacey muriera justo cuando ellos se habían ido de viaje o si se fueron de viaje cuando ella ya había fallecido. No había ningún registro de que los padres hubieran buscado ayuda médica para su hija. Solo 2 días después de su arresto, el 4 de mayo de 2022, los padres fueron liberados bajo fianza de $300,000 cada uno, lo que generó mucha controversia. Según el fiscal del condado, los padres no tenían antecedentes penales y no había un alto riesgo de fuga, por lo que se les permitió esperar el juicio en libertad. Seila y Cla se presentaron como padres afligidos que lamentaban la muerte de su hija. El fiscal calificó la muerte de Lacey como un homicidio y exigió una investigación policial completa, citando la muerte como resultado de una negligencia grave. Los padres podrían haber evitado fácilmente la muerte de su hija, pero prefirieron no hacerlo. Dejaron morir de hambre a su propia hija. Cuando el cuerpo fue encontrado, Lacey llevaba al menos 48 horas muerta. A Lacey no la mataron con una pistola, un cuchillo o un bate. La mató la indiferencia de los padres. Porque, durante estos 12 años, nadie llamó al 911 o consultó a un médico. Seila y Cla decían que querían mucho a su hija, pero, ¿cómo podrían justificar que Lacey estuviera muriéndose de hambre en un sofá, cubierta de llagas, en su propia inmundicia, y no haber hecho nada? Los padres de Lacey se declararon inocentes. A pesar de ello, las pruebas en su contra fueron contundentes. Fueron condenados a 40 años de prisión por el brutal abandono de su hija. Aún así, no hay sentencia que pueda devolverle los años de vida que le arrebataron. No hay castigo que logre borrar las cicatrices de su tortura silenciosa. Lacey Fletcher murió como resultado de la negligencia y la falta de atención por parte de las personas que se suponía debían protegerla. Gracias por ver el video. Si te gustó, apóyame con un me gusta y sígueme para más contenido como este. Me encantaría saber tu opinión sobre este caso, así que deja tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video en Testigos del Crimen.